Solicitamos la presencia del doctor Sergio Luis Ramírez Mendoza, coordinador de la carrera de Derecho de la Universidad Iberoamericana Campus León. Démosle un fuerte aplauso, por favor. Muy buenos días a todos. Es un honor para mí poder estar aquí en la que podría ser mi alma mater de la preparatoria, porque entre el año 2001 y 2002, si no mal recuerdo, estudié quinto y sexto semestre de preparatoria en esta universidad. Cálculo diferencial, todavía me acuerdo de esa materia en mis sueños. De hecho, el doctor Moisés Mendoza fue uno de mis mejores maestros, administración de empresas. Le tengo mucho cariño. Entonces, bueno, quiero agradecer al doctor Arellano y a la maestra Loaiza por todas sus atenciones. ¿Hacia dónde va la enseñanza del derecho en la Universidad Iberoamericana? Yo tengo como director de la carrera muy poco tiempo. Llegué a finales del mes de enero de este año. Por cuestiones laborales y estudiando, estuve en la Ciudad de México 3 años y después estuve en Europa 6 años. Regreso, se me presenta la oportunidad y bueno, llego a la Facultad de Derecho del Ibero León. Me encuentro con una facultad que ha funcionado muy bien, y no lo digo porque sea yo el actual director, sino que bueno, los resultados en el examen EGEL en los últimos años pues han mostrado que salimos pues muy por encima de la media nacional. Entonces creo que le estamos haciendo bien, pero creo que hay un grave problema. Yo le pregunto a los chicos de octavo, incluso noveno semestre, pues ya te vas a titular. ¿A qué rama te vas a dedicar? Y me dicen, pues no sé. Y le digo, ¿quieres ser penalista, civilista? ¿Quieres entrar al corporativo? La verdad no tengo idea. Y creo que esta falta de ubicación, esta falta de poder entender cuál es el perfil de la carrera y cuál es el perfil de ellos y el rol que están jugando, no solamente en la construcción de sus propias carreras profesionales, sino en la construcción de una mejor sociedad. Porque si hay alguna carrera que tiene un rol social fundamental, pues es la carrera de Derecho. Actualmente estoy trabajando en el diseño de los nuevos planes de estudio de las universidades jesuitas. Estos planes van a entrar en el año 2020. Sin embargo, para diciembre de este año, yo ya tengo que tener diseñado el nuevo plan de estudios del Ibero León. Estoy acudiendo a reuniones con mis homólogos en el ITESO, en la Ibero de Ciudad de México, el Ibero Puebla, para tratar de tener un plan lo más homologado posible, para que no les afecte a los muchachos en la cuestión de intercambios. Sin embargo, tiene que ser un plan que también responda a las necesidades de nuestra región, concretamente a las necesidades del Bajío. Entonces, creo que en mi universidad los egresados de la Facultad de Derecho tienen que recibir una enseñanza y una capacitación esencial en 3 áreas: el aspecto corporativo, el derecho internacional de los derechos humanos y la que es para mí la más primordial por mi propia formación, la investigación jurídica. Voy a empezar con el corporativo. Tenemos el puerto interior fuera de León, a 15 minutos. Es la fuente más importante de empleos que se ha creado en el centro del país en los últimos 50 años.
Ayer estaba platicando, de hecho ayer tuve una reunión con un abogado de una firma llamada Basham, que es una de las mejores firmas corporativas de todo el país. Me decía, ¿sabes qué? Yo quisiera que los alumnos que he estado entrevistando para futuros candidatos para que entren a nuestra firma tuvieran conocimiento en derecho corporativo transaccional aplicado a la industria automotriz. Y yo le digo, perfecto. Sin embargo, necesitamos primero formar plantas docentes especialistas en estas áreas. Creo que se ha descuidado mucho la cuestión corporativa fuera de la Ciudad de México, pero es prioridad para el Ibero León y yo pienso que para todas las universidades que impartan la carrera de Derecho en la región. ¿Por qué? Porque está llegando una cantidad de empresas automotrices, todo tipo de transacciones comerciales del más alto nivel y no hay abogados. No es posible que estas empresas, que llegue por ejemplo Ford, que llegue Mazda y que tengan que contratar despachos de la Ciudad de México, de Guadalajara, de Monterrey incluso, porque dicen aquí en Guanajuato no hay 3, 4 despachos corporativos para todos. Tenemos que trabajar mucho en la ética, porque hemos recibido informes de que las empresas extranjeras, sobre todo las asiáticas y en concreto las japonesas, se quejan de la falta de ética, tanto de los empresarios como de los abogados mexicanos, y no podemos seguir dando esta imagen hacia afuera. La segunda área en la que creo que es primordial enfocarnos es el derecho internacional y obviamente los derechos humanos. Salgo del país en el 2011. Regreso hace 8 meses y me encuentro con un país deshecho, un país bañado en sangre. Y una de las cosas más tristes es ver que Guanajuato, que en el 2011 que yo me fui, era uno de los estados más tranquilos para vivir, actualmente estamos en los primeros lugares de homicidios con arma de fuego. Estamos en los primeros lugares de feminicidios, de ejecuciones hechas por el crimen organizado y también por miembros de las fuerzas de seguridad. ¿Qué significa la formación en derechos humanos? Creo que el abogado en México aún no interioriza que sea cual sea la materia, así sea laboral, así sea corporativa, fiscal, y bueno, ya no hablemos de las materias en amparo y en penal, deben de ejercerse y de impartirse como asignaturas desde una perspectiva de derechos humanos. Al país y sobre todo a Guanajuato le hace muchísima falta implementar los tratados internacionales que México ha firmado. Tenemos casos como el que se acaba de mencionar, el de Rosendo Radilla, donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya se pronunció, pero hace falta mucho. Necesitamos crear cuerpos de expertos en materia de derecho internacional público y derechos humanos. ¿Para qué? No solamente para que atiendan todas estas demandas que esta llamada estrategia de seguridad ha traído como consecuencia. Necesitamos crear expertos no solo para que atiendan todas esas controversias, sino para que haya un cuerpo de presión, para que se reformen las instituciones internacionales que nos competen. Porque, por ejemplo, en Europa, bueno, la Corte Europea de Derechos Humanos tiene facultades punitivas mucho más directas que la Corte Interamericana.
Allá todo el día se están discutiendo todo tipo de asuntos. Vamos, la Corte Europea tiene dientes. La Corte Interamericana todavía no los tiene. Entonces, necesitamos expertos en la materia que puedan traer soluciones teóricas hacia toda esa problemática, porque Latinoamérica, y el caso concreto México, necesita urgentemente solucionar la crisis de derechos humanos que desafortunadamente estamos viviendo. El tercer punto, y para mí es el más importante, ¿y por qué? Porque de este tercer punto se puede crear el cuerpo teórico que permite el desarrollo tanto en corporativo como en derecho internacional de derechos humanos. Se necesitan cuerpos de investigación jurídica. La cuestión es de que en México la mayoría de las plantillas docentes de las facultades de Derecho pues son litigantes. Y por un lado, qué bueno, porque el alumno necesita recibir conocimiento teórico y también práctico. Pero todas las universidades deberíamos de tener una buena plantilla de docentes de tiempo completo que se dediquen a la investigación, gente que sea experta en diferentes campos, gente que pueda empezar a hacer comparaciones. El derecho comparado es un área que no se ha desarrollado en México como debería de ser, que hagan macro comparaciones, micro comparaciones, comparaciones positivistas con un sentido social. Yo creo que si el país quiere seguir produciendo los grandes teóricos jurídicos que produjo en la primera mitad y a mitad del siglo XX, necesita darle prioridad a la investigación jurídica. Necesitamos que haya por lo menos 10 investigadores de tiempo completo en cada facultad que estén trabajando, haciendo investigación, asesorando estudiantes de doctorado y de maestría, que puedan incentivar el gusto por la investigación en los alumnos, porque yo le pregunto a los estudiantes de Derecho en la Ibero, ¿te gusta la investigación? Me dicen, no, porque yo quiero ser litigante, la investigación no me sirve. Entonces yo creo que en el momento en que cada una de las facultades de Derecho del país tome como prioridad esas tres áreas, y en concreto las universidades de nuestra región, corporativo, Derecho Internacional con Derechos Humanos y la investigación jurídica, entonces Guanajuato va a ser cuna del desarrollo teórico en materia jurídica y va a impulsar al país para crear mejores abogados éticos, expertos y con sentido social. Muchísimas gracias. Como facultad nos gustaría hacer mención que México necesita hombres y mujeres con preparación, que sean agentes de cambio en la salvaguarda de los bienes jurídicamente tutelados de mayor valía para la persona humana, como lo son la dignidad, la libertad, el respeto, la seguridad jurídica, entre otros más. Estamos convencidos que la educación es la única herramienta que hará que salgamos adelante y por eso la Facultad de Derecho de la Universidad de Celaya, preocupados por esta situación, pensamos en la creación de este Congreso Nacional. Gracias por la introducción, maestro. A continuación les mencionaré las instrucciones de los siguientes ponentes. El esquema es tipo TEDx y nos permite innovar en las participaciones diferentes en la siguiente modalidad. Normalmente, una conferencia es larga y poco amigable para el público asistente, sobre todo cuando son varios participantes. Es por ello que cada expositor tendrá 15 minutos cronometrados resumiendo las principales ideas en aras de la mejora continua en la enseñanza del derecho. No se leerán síntesis curriculares de ninguno de los demás ponentes. Sin embargo, sí queremos exaltar que todos los directores presentes cuentan con una gran experiencia académica, docente y profesional de alto impacto. A continuación, mi compañero Sebastián les enseñará la modalidad de las paletas. La paleta amarilla, que es la que indica que les queda un minuto para concluir, y la paleta roja, significa el término del tiempo. A continuación, solicitamos la presencia del licenciado Pedro Rincón Rangel, director de la Universidad Campus Patria, Campus de Dolores Hidalgo.
Muy buenos días a todos los asistentes. Quiero decirles que para mí ha sido un gran honor el que nos haya invitado esta prestigiada universidad a este Congreso Nacional de Derecho. ¿Hacia dónde va el aprendizaje del derecho en México? Cuando recibimos la invitación nos hizo razonar sobre lo que se pretendía que llegáramos nosotros en el momento en que estamos aquí ante todos ustedes presentándonos. Ahorita el doctor Jorge mencionaba la necesidad de los abogados corporativos y platicaba yo con él que dentro de mi primera formación soy licenciado en Administración de Empresas. Tengo la maestría en Finanzas, pero esa necesidad que yo veía al momento de estar trabajando en el área de la administración, en donde yo acudía como perito a la Junta de Conciliación de Arbitraje y veía cómo yo preparaba todo el material y el abogado que llevaba el proceso se llevaba el dinero. Yo pensé como que necesito prepararme también en el área del derecho. Y fue la segunda formación que adquirimos también, la licenciatura en Derecho y yo y con la maestría en Derecho Penal y al frente de lo que es la Facultad de Derecho de la Universidad Patria. Estamos muy contentos porque tratamos de ver que el alumno conozca y sienta la necesidad de prepararse en las diferentes áreas. Efectivamente, son una infinidad de áreas que el derecho maneja y que hay áreas poco explotadas, sobre todo veo en conciliación de arbitraje pocas mujeres, veo pocos abogados fiscalistas, veo penalistas que están acudiendo a la ciudad de Querétaro en donde hay muy buenos cursos para prepararse en las cuestiones penales. Pero cuando veía precisamente el título ¿A dónde va el aprendizaje del derecho en México?, pienso en lo que es nuestra profesión, en los retos, en las perspectivas, en los tabús, y yo creo que a partir de la reforma constitucional que nos vino a traer el cambio en la cuestión oral, se vino nuevos retos también para los abogados. ¿Por qué? Porque nos cambió la mecánica de trabajo, nos cambió a lo que traíamos tradicionalmente hablando en lo que es todos los juicios escritos, las famosas averiguaciones previas, los vicios que traía todo ese sistema. Ahora a un sistema de oralidad en donde el abogado tiene que estar lo suficientemente preparado para argumentar en el momento. Entonces eso nos trajo como consecuencia un reto a los abogados litigantes y un reto especial a los estudiantes que en este momento están en las aulas. Nos trajo otro reto. Nos trajo el reto para los maestros que ya tenían trabajando todos los años en el sistema anterior. Hoy todavía en algunas universidades estamos, digámoslo de esta manera, batallando con nuestros maestros que se niegan a prepararse, se niegan a capacitarse y que creen que únicamente con el conocimiento de las leyes ellos adquieren la capacidad para estar al frente de un grupo y poder impartirles el conocimiento del derecho. Y no, hoy el abogado tiene que estar continuamente actualizándose. También se vino otro reto. Un reto porque a las aulas regresaron los litigantes, regresaron los jueces, regresaron los trabajadores del sistema de justicia a prepararse, a capacitarse. Los tenemos ahora muchos de ellos adquiriendo maestrías, doctorados, especialidades, etc. Y sin lugar a dudas, un reto más que nos ha traído la modernidad de los tiempos que estamos viviendo: la inseguridad en el ejercicio del derecho. Creo que son varios retos que como consecuencia nosotros tenemos que transmitirle a nuestros estudiantes. Es una profesión hermosa porque nos permite hacer lo que los principios del derecho nos dicen: buscar siempre la equidad y la justicia, ¿verdad? Y que está representado en nuestra imagen del derecho, la diosa Temis. Cuando pasó también aquí con nosotros nuestro director de la Casa Jurídica, vimos también y estamos conscientes de que ese vínculo tiene que estar entre las universidades y entre lo que es nuestros egresados. Hay muchas actividades, muchas cuestiones que las tenemos que hacer desde las escuelas, pero muchas. Certificarnos, los ISOs calidad, certificar a nuestros maestros, certificar nuestros procedimientos,
el pertenecer a instituciones prestigiadas en donde solo los que cumplen requisitos hacen que estemos garantizando que nuestros egresados cuenten con ese nivel académico que se requiere para poder ejercer la práctica del derecho. Pertenecer a la COEPES, a la NUYES, involucrarnos en convenios, etcétera. Creo que también nuestros muchachos, dentro de lo que es todavía el campo de formación que tienen en las escuelas, no alcanzan a ver la importancia de que ellos hagan las prácticas en su momento, no por obligación, porque la obligación es que cumplan un servicio social, que cumplan una práctica profesional, sino que se incorporen de manera meritoria, se incorporen a las casas de la cultura jurídica. Nosotros nos hemos preocupado mucho de que el servicio social no solamente lo hagan en las instituciones de carácter público, en donde muchas de las ocasiones difuminan el sentido de lo que es el servicio social. Desde luego que es una retribución a la sociedad, claro que sí, pero que sea con un enfoque de los conocimientos que el muchacho ha adquirido. Eso es muy importante. Y las prácticas profesionales, a veces me encuentro con que los muchachos que van a dar sus prácticas profesionales nos los mandan a sacar copias, nos los mandan a mandados personales de los despachos, cuando en realidad es la parte donde el muchacho va a adquirir ese primer vínculo con la práctica laboral, donde va a perder ese miedo, donde a lo mejor muchos de los que ya tenemos tiempo que terminamos la carrera no tuvimos esa oportunidad de poder adquirir la práctica real, y cuando salimos no sabíamos a lo mejor ni siquiera dónde hacer una promoción. Creo que las instituciones tenemos que dar un seguimiento puntual a ese vínculo, a esa práctica. También tenemos que hacer énfasis, como ahorita decía mi predecesor, el doctor Jorge, a que hoy el derecho va enfocado necesariamente a lo que son los derechos fundamentales. Este sistema es garantista. Este sistema, incluso ya dentro de lo que es el proceso real de la práctica, el juez de facto tiene que acudir siempre a lo que son los tratados internacionales y a los derechos fundamentales. Entonces, como consecuencia, nuestros alumnos tienen que trabajar sobre eso. Anteriormente se manejaba la materia de garantías individuales. Hoy ha cambiado lo que es la currícula. Las universidades nos hemos preocupado por eso y manejamos lo que son los derechos fundamentales. Asimismo, también vivir en la actualización continua, constante de nuestros programas. Regularmente se tarda y se pasa un proceso largo para que los programas se actualicen. Sin embargo, tenemos que manejar la libertad de cátedra en nuestros maestros para que el alumno reciba unos contenidos actualizados. Da mucho gusto ver cuando nuestros egresados están desarrollándose en la vida práctica, llevando casos, conduciendo programas, trabajando en maestrías, recibiendo buenas recomendaciones, muy buenos comentarios en la sociedad. Porque al final de cuentas nos quita un tabú que muchas veces de la sociedad ha tenido hacia lo que es el trabajo de nosotros como abogados. Y por ahí se menciona de manera chusca que no hay abogado de derecho. Yo creo que no. Yo creo que no. Hoy precisamente este sistema nos garantiza el que, acudiendo a la defensa de los derechos humanos, siempre los invoquemos, pero no por parte de facto de los jueces, sino por parte de nuestros litigantes. Y que nuestros alumnos estén conscientes que el conocimiento y la aplicación siempre de la búsqueda de lo que es este principio del derecho de la justicia es enfocado a los derechos humanos. Escuchamos ahorita en las noticias que mencionan que el debido proceso, muchas de las ocasiones los mismos comentaristas de los medios no saben de derecho. Los que saben de derecho dicen efectivamente se violó el debido proceso, y el debido proceso como consecuencia es un derecho humano. Y antes que ser juzgada cualquier persona, tienen que respetársele sus derechos humanos. Entonces nosotros consideramos que eso dentro de las aulas es muy importante. El vínculo. Nos hemos preocupado, por ejemplo, con establecer convenios con el Congreso del Estado. Estamos haciendo visitas continuamente aquí a las legislaturas locales. Establecimos también convenios para dar de alta a nuestros muchachos en las casas de la cultura jurídica. Todos nuestros abogados tienen que estar al pendiente, precisamente porque, como nos decía el director, nos están ofreciendo continuamente capacitaciones, actualizaciones, pero conscientes de que aparte ahorita el sistema de oralidad no es exclusivo del área penal. Hoy estamos enfocándonos en la oralidad hacia la familiar, hacia lo civil, hacia lo mercantil, hacia lo laboral, y toda la parte oral es un reto para nuestros muchachos.
porque tienen que irse preparando en la retórica, en la argumentación, que en el momento en que lo requieran sepan hacer la expresión de lo que son sus alegatos. Esto tiene que ser así. Nos da mucho gusto ver en los congresos a gente que quiere capacitarse. Quiero comentarles que en el caso de nosotros estamos en una zona que lo que es Dolores, San Miguel, y sí nos cuesta trabajo. Yo quisiera ser optimista y traerles números negros. Nos cuesta mucho trabajo involucrar a los abogados litigantes a que se capaciten. Yo no sé cómo sea la convocatoria, por ejemplo, aquí en Celaya, en León, pero cuesta trabajo. Y precisamente porque les falta salir a esas capacitaciones, aprender, prepararse. A la hora en que nosotros tenemos que hacer requisición de personal para que les pongamos docentes preparados a los alumnos que tenemos, sí batallamos en encontrar gente que tenga ese nivel. Y sobre todo que no nada más tiene que ser un maestro que esté preparado en la cuestión jurídica, sino también que tenga la noción básica de lo que es la docencia. Porque en esta área tenemos muchos buenos abogados, muy buenos litigantes, pero que no tienen ninguna noción de lo que es la docencia. Entonces, transmitir ese conocimiento también para ellos se les dificulta. Entonces, ahí nosotros como consecuencia, en ocasiones nos vemos limitados para poder tener los maestros que queremos. Y sobre todo, el cambio que estipula precisamente esas obligaciones para la capacitación. Siempre hay esa resistencia al cambio, siempre. Y la tenemos en ocasiones también con nuestros muchachos, que viven en un contexto en el cual ellos piensan que el llegar a la carrera de Derecho es porque va a ser la entrada a una mina, ¿verdad? Que ya estando dentro de la mina van a poder explotarla. Y no, nuestra área es muy bonita, nos permite apoyar a la sociedad. Tenemos nosotros también que fomentar en las escuelas, por ejemplo, el hecho de que haya esa parte cultural. Ahorita nos decían aquí las autoridades que nos hicieron la bienvenida, de que los muchachos participan, por ejemplo, aquí en las cuestiones de música. Eso es una parte integral que fomenta el equilibrio emocional del alumno y que se traduce después cuando ellos van hacia la sociedad. Recordemos, como nos dice la definición del derecho, ¿verdad? Conjunto de normas jurídicas que nos sirven para regular la libre convivencia. Pero esa convivencia tiene que ser con gente que llevó esa parte formativa en las instituciones. Eso a veces se nos olvida. Solamente les enseñamos el derecho, les enseñamos la motivación y la fundamentación, les enseñamos la argumentación, pero no le damos realce en estas áreas porque pensamos que son exclusivas a lo mejor de artística, de pedagogía, de psicología, de educación, pero en la parte del derecho creo que nos ha faltado más fomentarla, la parte artística, la parte cultural. Eso nos fomenta ese equilibrio que tanta falta nos hace a nosotros. Otra de las partes que considero yo también que tiene que ver es la participación en este tipo de foros. Tenemos que involucrarnos, ¿verdad? Tenemos que involucrar a nuestros muchachos. Tenemos que organizar. Nosotros en la institución, por ejemplo, por obligación, las academias tienen que llevar a cabo por lo menos 3 proyectos, que pueden ser la organización de este tipo de foros, que pueden ser conferencias, mesas redondas, algunas jornadas, etcétera. Involucrar en la participación a los maestros cuesta un poco de trabajo. Los muchachos tienen el entusiasmo, ellos quieren, pero les falta quien los lidere. Entonces, nosotros tratamos de armar las academias y de que existan esos coordinadores de carrera, para que de esa manera se presenten esos proyectos académicos. Porque al final de cuentas, cuando nos hacen revisión de procesos, nos hacen precisamente que presentemos los resultados que tuvimos con los proyectos académicos. Cuando el muchacho sale y regresa, nos da mucho gusto que muestran esa adhesión a la universidad. Ahorita precisamente con Sergio veíamos que regresa a la institución y da gusto regresar. Pero da más gusto cuando la institución recibe a los hijos de los que llegaron ahí. ¿Y por qué? Porque se fomentó esa cultura de adhesión. Si nosotros fomentáramos también eso en nuestros alumnos, no solamente de adhesión hacia la escuela, sino de responsabilidad y de adhesión también a lo que es la sociedad como tal, sería fabuloso. Nuestra profesión, como les venía diciendo, es una de las más bonitas, es una de las más representativas.
El derecho en México hoy es un parteaguas, sin lugar a dudas. Y es una profesión que vemos que está también siendo en su actividad ejercida con mucho peligro. Al muchacho lo tenemos que concientizar de que hay actividades en las cuales él puede trabajar y de una manera rápida y fácil obtener a lo mejor un resultado que no sea el más conveniente para su futuro de vida. Sin embargo, también está la otra parte, en donde el muchacho puede ser un factor de cambio que en este momento nuestra sociedad en todo el país lo requiere. En el momento en que nuestros muchachos sean factores de cambio y ellos logren dejar un impacto, entonces se va a ver cumplida, yo creo, la esencia del derecho, que es la convivencia en sociedad de una manera sana, honesta, progresista, que sin lugar a dudas hoy México la requiere. Muchísimas gracias. Agradecemos su valiosa intervención, licenciado, y a continuación solicitamos la presencia del maestro Ricardo Ugalde Ramírez, director de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro. Gracias a todas y a todos. Gracias a Ethel por la presentación. Gracias al doctor Sergio Arellano Rabiela por la invitación que hacen a la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro para participar esta mañana en que es un foro muy importante para poder dialogar sobre temas que son trascendentales en el proceso de enseñanza y aprendizaje del derecho. Yo me llamo Ricardo Ugalde Ramírez, soy director de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro y la experiencia que puedo compartir con ustedes es creo que muy importante en el sentido de que es una experiencia de una escuela pública. La Universidad Autónoma de Querétaro y su Facultad de Derecho tienen una tradición de poco más de 190 años en el proceso de enseñanza del derecho en lo que es el estado de Querétaro, y las experiencias que recientemente estamos viviendo son fundamentales para el futuro de nuestra profesión. Normalmente cuando inicio las clases con mis estudiantes les pido que tengan claro que deberán en su ejercicio profesional hacer 4 cosas. La primera es aprender a leer lentamente y a comprender los textos, porque eso es lo que tiene que hacer un abogado el resto de su vida. La segunda es que aprendan a escribir. Sin duda, el ejercicio de la escritura los acompañará cada día, en cada juicio y en cada momento de su vida. La tercera es muy importante. Hay que aprender a investigar. Hace un momento escuchaba al doctor que nos decía, es que mis abogados dicen que la investigación no me sirve. Un abogado, en el ejercicio de su profesión, en el proceso de aprendizaje, cada día de su vida tiene que investigar. Revisa la jurisprudencia, es investigar. Busca la ley, es investigar. Identifica lo que vas a hacer en el proceso, es investigar. La investigación es esencial para el abogado y es una de las actividades fundamentales que debiéramos aprender en el ejercicio de la profesión. La cuarta, aprende a argumentar. Eso es fundamental. Leer, escribir, investigar, argumentar. Son 4 tareas que incansablemente tendríamos que estar impulsando nosotros como profesores en el proceso de enseñanza de nuestros estudiantes. ¿Qué retos tenemos por delante en los años que vienen quienes de alguna manera estamos involucrados en esta actividad académica? Inicialmente tengo que referir que uno de los grandes retos que tienen las instituciones de enseñanza superior, particularmente en materia de derecho, es trabajar un eje. Voy a plantear 6 ejes que nosotros estamos impulsando en la Facultad de Derecho para los años siguientes. Nuestro proyecto en la facultad es un proyecto que está medido a 30 años. Primero, calidad, competitividad y pertinencia. Nuestros programas educativos tienen que ser programas de calidad, permanentemente evaluados y certificados, ¿sí? Por organismos como los CIES inicialmente y después por COPAES y ANFAD. Pero no debemos quedarnos ahí. El reto ahora para nosotros, una vez que tengamos la certificación de CIES y la acreditación que nos otorga CONFEDE, es buscar una acreditación internacional. ¿Por qué razón?
porque hoy necesitamos, como instituciones de enseñanza superior, insertarnos de manera eficiente en el escenario global del conocimiento jurídico. Nuestros estudiantes ya no son estudiantes regionales, ellos toman su teléfono, se conectan con el mundo y pueden tener diálogos con estudiantes de cualquier otra universidad en cualquier país del mundo. Y entonces puede ser que como profesores nos vayamos dando cuenta que nos hemos quedado cortos, porque nosotros no nacimos con estas tecnologías. Y hoy el diálogo que ellos pueden tener en ese sentido puede superar aquello que nosotros le demos en clase. A mí particularmente, cuando estos aparatitos empezaron a estar en las aulas, me generó terror porque decía, tengo que aplicarme más en lo que estoy aprendiendo, porque en cualquier momento me sacan el arma y me fusilan. Entonces hay que trabajar mucho en este escenario global del conocimiento jurídico, que es una de las áreas que va a determinar en mucho la calidad y la competitividad de nuestros programas de estudio. Escuchaba hace un momento con mucha atención al doctor Pedro, ¿sí? Y nos decía, hay que meternos al tema del derecho corporativo. Y entonces me surgen a mí dos preguntas que es muy importante que tengamos presentes quienes nos dedicamos a la enseñanza del derecho. ¿Qué queremos formar? ¿Qué tipo de abogados queremos formar? Y entonces cada universidad tendrá que identificar el perfil del abogado, el perfil de egreso del abogado que quiera formar. Pero lo más importante es entender que ese perfil tiene que responder a una segunda pregunta. ¿Para qué lo queremos formar? ¿Sí? Nosotros que vivimos en los corredores industriales, pues tal vez nos parezca muy importante la formación de un abogado en el sentido corporativo. Pero me pregunto si en Chiapas el abogado corporativo es el que necesitamos. Me pregunto si en Querétaro, en la zona rural, en las zonas de los municipios en donde nosotros tenemos población indígena, es el abogado que necesitamos. Entonces tenemos que pensar y tener muy claro qué tipo de abogado queremos formar, desde dónde lo queremos formar y sobre todo, para qué lo queremos formar. Esa idea de ese abogado que trae saco y corbata y es exitoso, tenemos que quitárnosla de la cabeza. Isabel Allende decía con mucha claridad, no hay mayor pobreza que la de saco y corbata. Porque si no estamos entendiendo el tejido social y no estamos comprendiendo que el abogado que nosotros estamos formando en las universidades debe responder a la problemática social que vivimos, entonces no estamos resultando instituciones de enseñanza eficientes y sobre todo nuestros programas de estudio no están siendo pertinentes. Ese es el eje de calidad, competitividad y pertinencia respecto del cual trabajamos. Segundo eje, internacionalización de las escuelas y facultades de derecho. ¿A través de qué? Convenios con universidades en el extranjero. Nuestros abogados, nuestros estudiantes viven en escenarios globalizados y nosotros tenemos que participar en ese proceso que ellos necesariamente tendrán que enfrentar en los años siguientes bajo la formación que nosotros les hayamos dado. Para nosotros es, como Facultad de Derecho, muy importante encontrar que nuestros abogados, nuestros egresados, están en Australia, en Canadá, en Estados Unidos. Tenemos un egresado asesorando a Donald Trump. Vamos a revisar su estatus porque creemos que la asesoría no es la más adecuada, pero ahí está, ¿sí? Tenemos abogados trabajando en Alemania, en empresas exactamente alemanas, ¿sí? Y eso para nosotros es muy significativo porque quiere decir que lo que nosotros les damos como base a nuestros egresados es algo muy importante que les permite desarrollarse ya no en el país. Nosotros en la Facultad de Derecho teníamos un maestro que nos decía, no sea usted abogado codiguero. Y si lo va a hacer, cómprese un buen paquete de ligas. Hoy no podemos pensar en los abogados así. Hoy tenemos que pensar en que nuestros egresados van a encontrar entornos laborales muy complejos y van a necesitar migrar hacia otros lados. No los formamos para que litiguen en Celaya, en Querétaro, en León, en Michoacán.
El fenómeno de movilidad demográfica en el país es muy fuerte y tenemos que pensar que nuestros abogados, nuestros egresados, tienen que estar preparados para enfrentar cualquier entorno. Ese es el eje de internacionalización sobre el que nosotros trabajamos. ¿Y qué tenemos que hacer en ese eje? Segunda lengua. Pidan a sus estudiantes que levanten su mano y les digan cuántos hablan de manera eficiente una segunda lengua. Y entonces vamos a encontrar que como facultades de Derecho y como escuelas de Derecho tenemos un reto muy fuerte en esa área. Decía el doctor Rolando Tamayo y Salmorán cuando nos daba clase en el doctorado, seguimos formando abogados para el tercer mundo. Y tenemos que trabajar en un pasito más. La segunda lengua, que tiene que ver con esa educación integral hacia la que tenemos que orientar la formación de nuestros estudiantes. Tercer eje, investigación. Les decía, 4 cosas hace un abogado en su vida. ¿Sí? Investigación. Cualquier investigación, no. Investigación con impacto social. Es decir, que la investigación que se desarrolle en las escuelas y facultades de Derecho de la región y del país sea una investigación que tenga un objetivo específico, dar respuesta a los problemas que estamos enfrentando como sociedad. Investigación con impacto social. ¿Cómo hacerlo? Llevando a nuestros estudiantes a las zonas en donde están los problemas que ellos tarde que temprano tendrán que atender. Ese es el tipo de investigación que tenemos que trabajar, no la investigación monográfica que se realiza en muchas universidades. Esa en donde cortas, pegas, citas y se acabó y entonces diseñaste un artículo para una revista indexada y ya con eso lograrás tu perfil para estar en el Sistema Nacional de Investigadores. Tenemos que trabajar una investigación que responda a lo que está pasando en este país. Y ese es el tercer eje sobre el cual nosotros en la Facultad de Derecho de la Autónoma de Querétaro estamos trabajando. El siguiente eje es un eje muy importante que yo los invito a que lo reflexionemos con claridad. Identidad, género, medio ambiente y justicia. Tenemos que entender que no todos somos iguales, que no todos pensamos igual, que no todos tenemos experiencias de vida iguales. Tenemos que entender que hay quien tiene una preferencia sexual distinta y no por eso lo tenemos que señalar en el aula. Que no se vale que el profesor vuelva a decirnos en el aula, usted es mujer, no se preocupe, se va a casar, ya no tiene que seguir estudiando Derecho. Tenemos que entender que nuestros profesores deben ser reeducados para volver a enseñar Derecho respetando los derechos de nuestros educandos. Y ese es un ejercicio muy importante que tenemos que trabajar en las universidades. Tenemos que entender que en nuestras facultades hay gente cuyo origen étnico no les permite expresarse abiertamente porque nosotros los señalamos como diferentes. ¿Saben ustedes cuánta población indígena tienen en sus universidades estudiando? Tal vez no, porque jamás les hemos preguntado y jamás hemos atendido las necesidades de esos estudiantes de manera específica. Y tendríamos que saberlo, para entonces tratar de entender cómo es que nosotros estamos queriendo enseñarles algo que tal vez a ellos les resulta muy complejo por su propia visión de la vida. Ese es el eje más importante que tendremos que trabajar nosotros como universidades en los próximos años. Entender que hoy, en este marco de respeto a los derechos humanos, nosotros somos los primeros que tenemos que enseñar a nuestros estudiantes cómo es que funciona esto de los derechos humanos. Pero tenemos un problema. Nos resulta muy grato decir que en el mes de junio de 2011 se modificó la Constitución y la pregunta es, ¿cuánto nos hemos preparado para entender el alcance de esa reforma? O simplemente los derechos humanos se volvieron un discurso en el aula. Hay que trabajar de manera muy eficiente para comprender el alcance de esto que estoy planteándoles ahorita como un problema de la enseñanza del derecho. Nuestro siguiente eje después del de identidad, género, justicia, medio ambiente, en donde también, insisto, el tema del medio ambiente tiene que ser revisado por todos, ¿sí? Planteado como un derecho importante. Y también tenemos que discutir los significados de justicia en este siglo XXI.
Nos iríamos a nuestro siguiente eje, que tiene que ver con transparencia. ¿Qué tan transparentes somos en el ejercicio de la formación de nuestros abogados? No solo en eso, cómo estamos nosotros dialogando de manera eficiente y rindiendo cuentas como institución a este proceso en el que estamos involucrados. Entonces tenemos que buscar cómo vamos a decir a nuestros estudiantes y a nuestros docentes, en estas metas que nos propusimos alcanzar en estos años, hemos avanzado hasta aquí. Y todavía tenemos varios pendientes. Entonces, esa es una tarea que las instituciones de enseñanza superior tenemos que tener claro. ¿Qué tanto hemos avanzado en el sistema de justicia oral en cada una de nuestras universidades? ¿Qué tanto hemos avanzado en esta recepción, comprensión y exposición del tema de los derechos humanos? ¿Podemos medir eso en nuestras instituciones para ser transparentes? Y creo que esa es una tarea, insisto, en donde tenemos que trabajar en los años que están por venir. Finalmente, creo que el tema de la infraestructura en las instituciones de enseñanza superior es una tarea que todos tenemos pendientes y hay que trabajar sobre ella. Muchas gracias por escucharme, les agradezco mucho que me hayan permitido participar. A continuación, en este segundo bloque, contaremos con la participación de la maestra María Isabel Álvarez Peña, directora de Derecho de la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara. Buenos días a todos. Antes que nada, agradecer a la Universidad de Celaya el que nos reciba esta mañana, al doctor Sergio Arellano por la organización de este evento y a todo su equipo. Muchas gracias por todas sus atenciones. Cuando me invitaba el doctor Arellano a platicar con ustedes qué está haciendo la Universidad Panamericana para la enseñanza del derecho, la verdad es que seguramente, como les pasó a todos los expositores, es decir, ¿qué me gustaría compartirles a ustedes de lo que está haciendo la Universidad Panamericana? Y espero que el tiempo asignado me dé para platicarles dos esquemas: el esquema teórico y el esquema práctico de lo que hemos estado tratando de hacer desde hace un par de años. En el esquema teórico tenemos lo que hemos denominado un modelo jurídico, un modelo de enseñanza y un modelo de habilidades. En el modelo jurídico tenemos entender que el derecho es más que leyes. Si entendemos que el derecho son solo leyes, creo que nos estamos arriesgando a caer en lo que hace poco alguien me decía que había leído un artículo de cuáles eran las carreras del futuro, ¿no? Y qué carreras iban a desaparecer en un par de años. Y entonces me decía, es que el derecho, dice este artículo, que en un par de años va a desaparecer. Yo diría, si efectivamente entendemos al abogado como un gestor y el derecho única y exclusivamente como leyes, efectivamente, señores, estamos condenados a desaparecer. Pero si entendemos que el derecho es más que las leyes, entonces creo que todavía queda facultades de derecho para mucho rato, ¿no? Y entonces entender también y transmitir a nuestros alumnos que la experiencia jurídica es una experiencia ética, que no podemos separar la justicia de la ética. Y por último, entender que las comunidades intermedias son esenciales para el derecho. Tenemos que cuidarlas, tenemos que darles esa estructura legal para que continúen por el bien de la persona y por el bien del Estado, ¿no? Porque si no, entramos a por qué existe la crisis del Estado, por qué está nuestra sociedad como está, porque no hemos cuidado nuestras sociedades intermedias. En el tema de la enseñanza del derecho, cuando recibía también la invitación del doctor Arellano, hace un par de años tuve la oportunidad de estar en Estados Unidos en un trabajo que hacen en el verano, le llaman ellos workshop, en el que participan directores y profesores de distintas universidades de Estados Unidos para transmitir las mejores prácticas, ¿no? Yo decía, qué maravilla que se puedan sentar en una mesa y decir, pues yo enseño derecho penal de esta manera y me funciona así, yo enseño derecho corporativo de esta manera y me funciona así, ¿no? Creo que foros como este nos permiten efectivamente ir trabajando de manera conjunta en esa enseñanza del derecho. La verdad es que ustedes irán escuchando lo que yo les iré transmitiendo. Me ha dado mucho gusto escucharlo de distinta forma con los profesores que me han precedido.
Entonces, en el tema de la enseñanza del derecho, tratamos, cuando es posible, dependiendo de las materias, que sea a través de casos prácticos, que no solamente sea la teoría, esto dice la norma, etcétera, muy bien, pero ¿cómo lo aplico? ¿No? Ir enseñando de la mano a nuestros alumnos a ir aplicando las normas al caso concreto, la jurisprudencia nacional, la jurisprudencia internacional, etcétera. Además, el estudio de los clásicos, ¿no? A mí me da mucho gusto escuchar a mis alumnos platicar de distintos semestres cuando los primeros semestres se quejan de la materia de derecho romano, ¿no? ¿Por qué tenemos que llevar derecho romano? Y no tengo que contestarles yo, sino compañeros suyos de semestres avanzados les dicen, mira, cuando lleves contratos, sucesiones, etcétera, etcétera, entenderás por qué llevas derecho romano. El estudio de los clásicos también, en el sentido de los problemas que hoy tenemos como sociedad, también fueron analizados por los griegos, por los romanos, y plantearon algunas soluciones. Tenemos que analizarlas para ver qué podemos seguir aplicando, que ellos aplicaron, y qué cosas no son viables, ¿no? Porque lo vamos a ver, trataré de comentarlo con ustedes, que estudiando los clásicos también vamos desarrollando en nuestros alumnos ese razonamiento legal, ese dar argumentos jurídicos. Por último, en cuanto a la enseñanza del derecho, habría que pensar en que los alumnos tienen que, desde el primer semestre hasta el último, ir haciendo conexiones horizontales con sus materias. Es decir, si yo estoy llevando derecho civil, ¿qué tiene que ver el derecho civil con el derecho penal? ¿Qué tiene que ver el derecho fiscal con el derecho, iba a decir administrativo, pero seguramente me dirán, hay más en común, con el derecho familiar, ¿no? Entonces, el alumno tiene que decir, yo estoy llevando en este momento teoría general del proceso y a su vez estoy llevando una materia de derecho civil, y entonces estos principios de la teoría general del proceso la tengo que aplicar a mi materia también del derecho civil, ¿no? Porque si no, podía pasar, como no sé si les pasó a alguno de ustedes, que hasta que terminamos la carrera y terminamos de ver toda la currícula, entonces empezamos con el trabajo de hacer esas conexiones. Y me empieza a caer el 20 de por qué esta materia se relaciona con esta otra. Lo ideal es que vayamos acompañando a los alumnos para que vayan haciendo esas conexiones horizontales. Ir haciendo las academias, no solamente la Academia de Derecho Penal, sino que tenga comunicación la Academia de Derecho Penal con la materia, con la Academia de Derecho Procesal, ¿no? La Academia de Derecho Civil con la Academia de Derecho Constitucional. Y existan ese diálogo entre profesores para poder efectivamente llevar al aula el tema de las conexiones horizontales, ¿no? Y entonces no caer en el que el alumno me diga, no, es que yo no estoy viendo eso. ¿Cómo no? Si yo acabo de estar con la Academia de Derecho Penal y nos acaban de decir que están viendo esto, esto, esto y esto. En cuanto al modelo de habilidades, creo que independientemente de la rama del derecho a la cual nos dediquemos, desde las universidades tenemos que trabajar con que el alumno desarrolle determinadas habilidades. Por ejemplo, decíamos el razonamiento legal. Al abogado se le plantea un hecho, ese hecho, el alumno tiene que ser capaz de traducirlo a un hecho jurídico y dar al final una solución jurídica a través de argumentos jurídicos. También tiene que ser un asesor, dar asesoría y consejo a los clientes, que dejen de ver al abogado como el solucionador de problemas. A ver, no lleguemos al problema. Mejor estoy cerca de mi cliente para irle diciendo qué es lo que tiene que hacer. Claro, al final la decisión es del cliente, pero si el abogado está ahí con él y le está diciendo, mira, en esta situación te recomiendo esto, 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 en esta otra te recomendaría esto y esto. O en esta situación es mejor ir a una mediación, es mejor ir a un arbitraje, ¿no? Porque si no, lo único que vamos haciendo es saturar nuestro sistema judicial y sabemos las consecuencias de esto, ¿no? Y ahora, por ejemplo, con el sistema acusatorio adversarial, si no acudimos a esas salidas que están establecidas en la ley para que no todos los asuntos lleguen al juez, entonces tendremos un sistema eficiente. De lo contrario, colapsará. En el caso de la asesoría, también se trata de buscar un ganar-ganar, tratando, obviamente, de, si existe alguno
convertirlo en un sí, pero no a costa de la otra parte, ¿no? No volverse, tengo que ganar el asunto, cueste lo que cueste. A ver, se trata de dialogar, se trata de escuchar. ¿Qué puedo hacer para que ese no se convierta en un sí? En beneficio de mi cliente y de la sociedad. Tenemos también el tema de que sepan hablar y sepan escribir. Ya lo habían dicho también aquí en este estrado, el tema de la lectura. Para saber escribir, para saber hablar, hay que leer y hay que prepararlos para los juicios orales. Hay que llevarlos a salas de juicios orales donde presenten sus argumentos con la luz, ¿no? Alguna vez un abogado penalista que estaba con toda la capacitación de los abogados en materia penal me decía, no sabes cómo cambia el abogado cuando ve prender el foquito de la camarita al frente y el foquito de la camarita atrás, ¿no? Es decir, fuera de la sala de juicios orales puede argumentar, puede hablar, etc. Al momento que se prende la lucecita, todo cambia. Entonces, tenemos que enseñar a nuestros alumnos a moverse como pez en el agua en estas circunstancias. Ya lo habían dicho, no solo en materia penal, está materia mercantil, está materia civil, materia laboral, materia agraria, etc. Generación de conocimiento. Es muy importante que no solamente seamos en las universidades transmisoras de lo que nosotros aprendimos, no. Estudiar nosotros primero como profesores y enseñar a nuestros alumnos a estudiar, a analizar, a investigar, a proponer cosas distintas, ¿no? El derecho lo hacemos tanto los abogados como los miembros del Poder Judicial, como los doctrinistas. A mí me gusta decir que esto va siendo un círculo virtuoso, ¿no? El caso práctico que es analizado por los doctrinistas, lo presentan en sus libros, etcétera, y estos a su vez son estudiados y analizados por el Poder Judicial. El siguiente punto sería la integridad, ¿no? Y la ética. Una habilidad que tienen que tener nuestros alumnos es entender que no solamente es bueno que sean íntegros y éticos, sino que es deseable y lo espera la sociedad, y que además les redituará económicamente, ¿no? En la Universidad Panamericana tuvimos la suerte de contar con don Efraín González Luna como secretario académico. Y cuando él hablaba de abogados éticos decía, a ver, no estoy pidiendo abogados tontos, estoy pidiendo abogados éticos comprometidos con el estudio del derecho que de como consecuencia excelentes abogados y exitosos profesionalmente. El último de las habilidades sería el criterio, desarrollar en ellos el criterio de la intuición por lo justo. ¿Qué quiere decir esto? Desde los primeros semestres, nuestros alumnos deben ser capaces de, ante los hechos que vayan conociendo a lo largo de su carrera profesional, decir, a ver, no soy experto en esta materia, puede ser que a lo mejor no la conozca, pero mi intuición me dice que debe existir una norma que regule esa situación de esta y esta forma, porque eso es lo justo. Y entonces, de esa manera, los alumnos van sensibilizándose en el actuar jurídico. Estos, tanto el modelo jurídico como el modelo de enseñanza y el modelo de habilidades, sería la parte teórica, que independientemente de qué materia de la currícula estemos hablando, digamos, nuestros profesores tratan de desarrollarlo, dependiendo de la materia, algunos puntos más fuertes que otros, ¿no? En la parte práctica, se decía hace un momento, y se hablaba sobre las prácticas jurídicas. Nosotros también, hace muchos años, en el tema de las prácticas jurídicas, veíamos dos problemas. Uno, o se volvía el sacacopias, o dos, no era el pasante del pasante, ¿no? Nuestros alumnos llegaban a los despachos, a las dependencias de gobierno, a los tribunales, etcétera, y se volvían tal cual, ¿no? El alumno de los últimos semestres que se le asigna un alumno de menor grado en la universidad para que pueda apoyar. Quisimos cambiar el esquema, y entonces las prácticas profesionales son hoy en día parte de la currícula de la Universidad Panamericana. Un año, un alumno tiene que hacer prácticas bajo el seguimiento de un profesor titular. A su vez, la universidad celebra convenios con lo que nosotros denominamos sedes.
Estas sedes pueden ser de los 3 niveles del poder estatal, municipal y del Congreso del Estado Legislativo. Y entonces el alumno se encuentra cuando entra a las prácticas profesionales con una gama de posibilidades a dónde enviar su currículum, ¿no? Es decir, no lo mandamos al mundo solito, sino que tenemos un directorio en el que decimos, muy bien, a estos lugares puedes enviar tu currículum y puedes pedir una cita. Las sedes deciden a quién contratan. Nosotros no asignamos a ningún alumno. ¿De qué se trata? De que el alumno viva la experiencia de lo que es solicitar un trabajo, ¿no? Que viva la experiencia de lo que es que te digan, tu perfil no nos interesa, ¿no? Y entonces tengan que buscar en otro lugar. Una vez que son contratados, tratamos de que existan tanto en despachos, dependencias de gobierno, tribunales, juzgados, etcétera. También buscando que el alumno diga, yo entré a la carrera porque me encanta el derecho penal. Y después, cuando salen de la universidad y dicen, voy a entrar a derecho penal, dicen, esto no es lo mío. Si por el contrario lo realizan siendo estudiantes, ¿no? Le ahorramos un camino para que desde la universidad siga buscando cuál es el área del derecho en la cual se quiere especificar. En el caso de, una vez que se dan las prácticas, no es el profesor de la materia el que evalúa. Es la sede la que dice qué tan puntual fue, qué tan proactivo, si efectivamente tiene esas habilidades que nosotros queremos transmitir a los alumnos, nos sirve a nosotros como una manera de evaluar al alumno, pero también evaluarnos como universidad. ¿Realmente estamos transmitiendo a los alumnos las habilidades que queremos? Entonces, una vez que concluye el ciclo, tenemos unas calificaciones tanto para los alumnos como para nosotros como universidad. Nuevamente, felicitar al doctor Arellano por esta iniciativa y muchas gracias a todos ustedes. Agradecemos la puntual participación de la maestra María Isabel y a continuación solicitamos la presencia del maestro Francisco Eduardo Cuellar Cabrero, director de Derecho de UNIVA, Campus Querétaro. Buenas tardes. Antes que nada agradecemos la invitación que nos hizo la Universidad de Celaya al doctor Arellano y por todas las atenciones que hemos tenido. Nos sentimos muy honrados de estar con ustedes y platicarles un poco de lo que la Universidad del Valle de Atemajac, UNIVA, estamos haciendo en materia de educación y concretamente en materia de derecho. Como ustedes saben, la UNIVA tiene una trayectoria de inicio de 1962, donde nace como el Instituto Pío XII en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, un instituto con enseñanza teológica y que posteriormente, en 1979, viendo las necesidades educativas, se convierte en la Universidad del Valle de Atemajac. Posteriormente, en el año 2005, se constituye como una universidad católica. Una universidad católica que tiene como misión, antes que formar profesionistas, formar personas. Bajo esa situación, nosotros nos hemos enfilado en la cuestión de la carrera de Derecho, que antes que formar profesionistas de Derecho, queremos formar personas. Formar personas para retomar el sentido social y tratar de reconstituir ese tejido social que últimamente se ha perdido. Consideramos que el hecho de que nuestros alumnos sean personas antes que profesionistas, vamos a lograr mantener y recuperar esos valores universales que últimamente hemos perdido y que nos han traído a un caos social en que está involucrado nuestro país. En la materia de Derecho, contamos con una currícula, la cual contiene materias que les consideramos nosotros institucionales. Esas materias institucionales no es otra cosa más que el sentido de ética moral. Vamos a hablar de alguna de ellas, que es prospectiva e innovación o antropología filosófica, que los alumnos de Derecho tienen que tomarlas como materias obligatorias porque es parte de la currícula, para efecto de que ellos se formen con la conciencia
de que cuando salgan de la carrera, salen ya formados como personas, no como abogados simples, sino que tratar de ver la sociedad de manera diferente. Ver la sociedad que ellos como profesionistas van a apoyar y no van a perder el sentido de que un abogado es el arquitecto de la sociedad. Un abogado es la persona que puede estar involucrada, como ya lo dijeron anteriormente ustedes, en todas las materias de nuestra sociedad. Les decimos, piensen ustedes nada más en dónde no se necesita un abogado, un licenciado en Derecho que los apoye, donde se paren, porque estamos inmersos en una sociedad de leyes. Entonces, por lo tanto, nosotros le apostamos mucho, primeramente, a la investigación. Últimamente nos hemos metido bastante en lo que es la cuestión de la investigación en dos ámbitos: formar y tratar de apoyar a nuestros docentes para que los docentes se capaciten mejor, tanto en lo académico como en lo profesional, y formar con ello que redunde en que nuestros alumnos reciban una educación más integral. El hecho de la investigación, buscamos también que los alumnos retomen también la situación que decía antes la maestra, en cuestión de que sepan leer, se acostumbren a leer y también que se acostumbren a hablar. Yo recuerdo en mis pasos por los tribunales agrarios, cuando se iniciaron en 1992 en la ciudad de Hermosillo, Sonora, que me tocó estar ahí, cuando se inicia el derecho agrario, que fue un cambio radical de ser un área administrativa a un área jurisdiccional, inicia como con juicios orales, con la oralidad. Y yo recapacitaba cuando veía que los abogados, dentro de las primeras sesiones de los juicios que teníamos, eran juicios orales y siguen siendo juicios orales, no tenían mucha práctica respecto de la oralidad. Esto sucede ahora con nuestros alumnos, que los vemos que cuando los paramos en la sala de juicios orales a hablar, pues no tienen idea ni siquiera de cómo dirigirse, ya que les cuesta mucho trabajo el expresarse. Les cuesta mucho trabajo hilar sus ideas y transmitirlas oralmente. ¿Por qué? Porque desgraciadamente uno de los factores que creemos que ha contribuido a esto es la cuestión de la tecnología y los avances tecnológicos que hoy tenemos. Se han acostumbrado más a ver en las tabletas, en los teléfonos, al copy-paste, pero dejan de ser pensantes. Entonces le apostamos más a que los alumnos retomen la cuestión de la oralidad y retomen la cuestión de la investigación, de que vuelvan a los libros sin dejar a un lado la tecnología y que dentro de eso se acostumbren a leer. Porque como ya lo decían atinadamente, un abogado, todos los días tenemos que estar actualizándonos, ya que como yo, en lo personal, cuando vi la revolución que se dio tan grande aquí en México en materia jurídica, en la impartición de justicia, cuando vinieron los cambios, principalmente el que más nos sacudió, que fue las reformas a la ley de amparo, las reformas constitucionales, las materias de oralidad, materia penal, mercantil, familiares. Los que fuimos formados con anterioridad a esto, pues nos quedamos en el atraso y tuvimos que de inmediato, ¿verdad?, empezar a capacitarnos de nuevo, a tener una nueva formación para pensar ya en forma diferente. Y los que amamos la docencia, los que amamos la educación, pues tenemos que estar acordes todos los días de estar leyendo, estudiando, capacitándonos, porque ese es el reto que tienen ahora nuestros jóvenes, el capacitarse día a día y no estancarse en el hecho de que salgo de la escuela
y pues como ya salí, ahí me quedo, ¿no? Tienen que seguir en el constante estudio, porque ahora ya la licenciatura pues ya no es lo único, ahora tienen que buscar maestrías, doctorados, para irse capacitando poco a poco, formando especialistas en derecho que sean éticos, que estén comprometidos con la sociedad y que tengan una conciencia plena de qué es lo que requiere, de que sus clientes cuando los vean no los vean nada más como un instrumento jurídico, sino que los vean como una persona que los va a asesorar y que los va a apoyar y que los va a entender de cuáles son las necesidades sociales que tenemos ahora. Eso es a lo que le apostamos nosotros. Por eso tratamos de que nuestros docentes retomen esas ideas y las transmitan a los alumnos, de que no nada más tenemos que ser profesionistas, tenemos que ser éticos, tenemos que ser integrales, y que nuestros alumnos se acostumbren que cuando salgan hacia la calle sepan dar más allá de lo que es su profesión, sino que como seres humanos y como personas aporten algo más allá. En el aspecto de vinculación, estamos trabajando mucho con los convenios para integrar a los alumnos, que las prácticas que se presenten precisamente ya no sean las de aquellos pasantes que llegaban y que se dedicaban a sacar fotocopias o que se dedicaban a archivar expedientes, sino que tratemos de que se involucren poco a poco en lo que va a ser su relación día a día con las instituciones jurídicas dentro de los 3 niveles de gobierno, con las instituciones gubernamentales, dependencias, o también, ¿verdad?, con las instituciones no gubernamentales. Es parte de una formación íntegra que estamos realizando, apoyándole y apostándole a la investigación, a las prácticas de vinculación, a los convenios con el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, apostándole a los convenios con el Poder Judicial de la Federación, apostándole a los convenios con el gobierno federal, con el gobierno del Estado, para tener una educación más integral. Muchas gracias. Y a continuación es un honor pedirle que suba al escenario a la doctora Leticia Castro Medina, directora de la División de Posgrado de la Barra Nacional de Abogados de la Ciudad de México. Denle un fuerte aplauso, por favor. Buenas tardes. Pues creo que después del concierto, a ver si no se me olvidaron mis líneas, porque más me dieron ganas de bailar, pero bueno, vamos a seguir. Agradecer antes que nada evidentemente a nuestra universidad sede de este Congreso Nacional de Derecho, por supuesto al director que de manera muy atinada maneja este formato, el doctor Sergio Arellano. Gracias, porque este formato provoca, ¿no? Cuando básicamente la maestra Dalia me marcó y ya aquí se ha dicho, se ha repetido que a los alumnos se les enseña a leer, a escribir. Yo a mis alumnos siempre les digo, primero hay que aprender a escuchar. Así que yo escuché con mucha atención la invitación de la maestra Dalia cuando me llamó y me dio indicaciones y me dijo que podía traer mis tarjetitas. Y las traigo básicamente porque seguramente 15 minutos no me van a dar tiempo ni van a ser suficientes para todo lo que quiero transmitir respecto a qué estamos haciendo en la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados, porque relativamente somos una institución joven, comparados con los 190 años de tradición que tienen los que nos han precedido, comparado evidentemente también con la tradición jurídica en la enseñanza que tiene nuestra universidad sede del evento, hoy la Universidad de Celaya. Nosotros somos una universidad joven. Y digo una universidad porque prácticamente nos dedicamos también a formar universitarios. Así que anoche le dediqué algunos minutos a tratar de resumir algunas ideas con la intención de no dejar de decir lo importante, que es lo que estamos haciendo. Sé y tengo la certeza de que muchas cosas no las voy a poder decir en este foro porque no es suficiente, sin embargo, anoté líneas muy básicas respecto a qué es lo que estamos haciendo. Y bueno, básicamente el tema es
sobre qué es lo que estamos haciendo respecto a innovación y nuevas prácticas educativas. Así que, de entrada, nuevamente agradecer porque este tipo de foros y sobre todo el modo en que lo estamos llevando a cabo nos provoca mucho justo este diálogo de saberes, ¿no? En donde realmente nos retroalimentamos entre pares en esta parte de qué es lo que estamos viviendo en el tema cotidiano en la enseñanza del derecho. Así que, pues bueno, maestra Dalia, aquí están sus tarjetas para que no quede el congreso sin un participante sin tarjetas, ¿no? Básicamente, ¿qué es lo que estamos haciendo en la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados? Les comento, somos una universidad prácticamente joven. Tenemos como tradición jurídica 35 años de haber sido creado justo a partir de la visión de un gran jurista en México, el maestro Javier Gómez Coronel, en paz descanse, que evidentemente con una gran visión decide formar hace 35 años una agrupación con pilares fundamentales como lo son el promover la cultura jurídica en este país, por supuesto, a través de una idea esencial, la excelencia por el ejercicio de la abogacía y de manera muy particular para que estos jóvenes que nosotros estamos formándose en las aulas respondan a esta necesidad de hacerlo con un alto sentido de servicio y vocación social. Por supuesto, la Barra Nacional de Abogados, cuando es creada hace 35 años, este año estamos cumpliendo 35 años, tiene como principal referente una área de atención que se conoce como asesoría jurídica gratuita. Esta asesoría jurídica gratuita desde hace 35 años sigue funcionando hoy en día, tiene abiertas sus puertas, prácticamente atiende a todos los sectores de la sociedad y es en donde formamos en un laboratorio en vivo de tiempo completo a nuestros futuros profesionistas en derecho. A partir de que se crea entonces, en 1983, la Barra Nacional de Abogados, 15 años después, su fundador, el maestro Javier Gómez Coronel, tiene a bien crear la Facultad de Derecho, que es la institución prácticamente que se encarga de impartir los planes y programas de estudio. De licenciatura, en origen surge con una primera especialidad, que es la especialidad en Ciencias Penales y Criminalística. Con el tiempo, evidentemente, se apertura la licenciatura en Derecho. Por ahí del año del 2004 surgen 4 nuevas maestrías, una en Derecho Administrativo y Fiscal, otra la propia maestría en Ciencias Penales y Criminalística, la maestría en Derecho Familiar, la maestría en Derecho Constitucional y Amparo, y de manera muy reciente nuestra maestría en Derecho Laboral y de la Seguridad Social. De reciente creación, muy joven en su creación, el doctorado en Derecho, ya tenemos doctorado en Derecho, el REBOE lo obtuvimos en el 2012 y de manera muy particular, hoy en día tengo el placer de compartirles con ustedes que hemos obtenido de parte de la autoridad educativa un REBOE federal en el que nos estamos dedicando a formar docentes para la impartición de la enseñanza en el derecho. Dicho por la autoridad educativa, es la única especialidad en México que está orientada con este perfil curricular porque lo sabemos, tenemos especialidades, maestrías, incluso doctorados en enseñanza, en pedagogía o en educación, pero ninguno que tenga justo un perfil orientado exclusivamente como currícula a formar docentes del derecho. Hoy por hoy, pues bueno, les invito básicamente a que conozcan un poco de nuestro programa de la especialidad. ¿Cuáles son básicamente los pilares que nos inspiran como institución? Y es algo de lo que nos sentimos muy orgullosos. Fue justo esta inspiración que nos deja el fundador de la Facultad de Derecho, el maestro Gómez Coronel. Un programa de estudios basado justo en ejes temáticos que son muy particulares. Teoría y práctica que se imparte de manera simultánea desde el origen de los planes de estudio. Prácticamente desde que aperturamos la licenciatura tuvimos, y por supuesto lo seguimos trabajando, la primera aula de juicios orales. No hace 8 años con la reforma, no a partir de que inicia la implementación del sistema penal acusatorio. Nosotros lo tenemos desde hace prácticamente 15 años, desde que se funda la facultad. De tal manera que seguimos trabajando con estos pilares en materia de teoría y práctica al mismo tiempo, consolidados con un proyecto básico de generar en los alumnos una carrera continua con base en sus estudios de posgrado y, por supuesto, en la formación de docencia e investigación. También, de manera muy particular,
les quiero compartir que esto nos ha permitido consolidar justo un proyecto de liderazgo en materia de ejercicio profesional, en donde nuestros egresados se están destacando y desempeñando en los ámbitos jurídicos, en materia judicial, en materia administrativa, en materia legislativa. Hoy por hoy los vemos ya después de una trayectoria donde se han desempeñado primero como becarios, después los apoyamos con sus prácticas profesionales y los cerramos con convenios para servicio social para que de alguna manera logren permanencia y tengan ahí su formación. Así que prácticamente esta es la forma en que venimos trabajando. ¿Cuáles son prácticamente los valores que inspiran nuestra creación desde nuestros orígenes? Por supuesto, la defensa de los valores. Esa es una parte muy importante. Seguimos creyendo en la educación tradicional, por supuesto. Estamos trabajando ampliamente en la apertura de nuevos programas de estudio. Todos nuestros programas de estudio han sido modificados en el 2016, licenciatura, maestrías, incluso el del doctorado, que obtuvimos el REBOE en el 2012, el propio doctorado ha sido modificado en sus contenidos curriculares en el 2016. Y de tal manera que seguimos pensando que la educación de los jóvenes, que el día de mañana son en quienes está la decisión de las incluso futuras políticas públicas de este país, tiene que seguir sustentada en valores, que es una parte muy importante que trabajamos en la Barra Nacional de Abogados, la educación basada en valores. Este modelo educativo que nosotros tenemos está sustentado en 5 pilares, que son de los que nos sentimos muy orgullosos. Por supuesto, como ya les había comentado, un modelo educativo basado en la teoría y la práctica de manera simultánea. Los jóvenes llevan en el transcurso de su carrera, de manera obligatoria, por supuesto, sus planes curriculares, pero además se les apoya sin costo con seminarios de práctica forense. Ellos tienen la obligación de cursar un seminario por cada cuatrimestre. El plan de licenciatura está estructurado en 12 cuatrimestres. Así que ellos, al terminar la licenciatura, prácticamente han cursado 12 seminarios de práctica forense. El primero de ellos, por ejemplo, inducción a litigio. El segundo de ellos, por ejemplo, estadística judicial. Y a partir de ahí, una formación en juicios orales, por supuesto en materia familiar, en materia mercantil, en materia penal, que es en los que estamos trabajando últimamente, y de manera sistemática, a su vez, estos juicios orales se les está impartiendo también a los jóvenes, no solo a nuestros alumnos activos, también a toda la comunidad de egresados, en donde de alguna manera como valor agregado y sin costo para ellos estamos impartiendo un conjunto de seminarios abiertos a manera de diplomados, en donde se les está dando toda la formación en materia de juicios orales. Así que los jóvenes todo el tiempo están regresando a su aula, regresando a su escuela para seguirse formando. Por supuesto que esto lo hacemos también con base en un modelo en donde el docente goza de esa libertad de cátedra, que es muy importante para el derecho, también con base en nuestro tercer pilar muy fundamental. En la Barra Nacional de Abogados nos hemos preocupado y ocupado todo el tiempo en trabajar este sentido de pertenencia, no solo dentro de nuestra comunidad, sino este sentido de pertenencia que en la vocación del abogado, con un alto sentido social, nuestros jóvenes tienen que estar formados justo para servir a su sociedad. Nuestro cuarto pilar, con el que fuimos creados y estamos trabajando todo el tiempo, el fomento de nuestra cultura de legalidad, por supuesto, y sobre todo el respeto y la promoción de la defensa de las instituciones. Eso es muy importante para nosotros. Y bueno, prácticamente a partir de todo esto hemos consolidado nuestros programas de estudio. Insisto, en el 2016 los hemos modificado de tal manera que hemos incluido todos los contenidos que son respuesta a las necesidades de cómo se ha ido transformando el derecho en nuestro país. En todas las maestrías hemos incluido de manera transversal todos los temas de control de constitucionalidad y convencionalidad, así como también de manera transversal trabajamos todos los temas de didáctica y enseñanza del derecho para la formación de los futuros maestros y docentes de este país. Esto nos ha permitido de alguna manera también trabajar con los docentes para que en su constante actualización se trabaje en temas de reconocimiento a su trayectoria académica. Tenemos varios esquemas de promoción al mérito docente, de reconocimiento a la investigación. Por supuesto que de manera muy reciente y a partir del fallecimiento de nuestro fundador,
fundamos la Cátedra Extraordinaria Javier Gómez Coronel y la Medalla al Mérito Docente, en honor a nuestro querido maestro. Y bueno, no sé cómo ande de tiempo, pero traigo básicamente 10 áreas de éxito que les puedo compartir. Los propios seminarios de práctica forense que les había mencionado, un programa muy atractivo de becas que se les otorga siempre a nuestros alumnos, donde de alguna manera becamos el estudio, no solo por el alto desempeño académico, también los becamos básicamente por cursar su segundo idioma, en este caso el inglés. También se les otorga becas, por ejemplo, cuando van a realizar prácticas profesionales y otros esquemas de becas que son muy atractivos para ellos. El servicio social a través de los convenios institucionales, por supuesto, una alta participación de trabajo para que los jóvenes sigan trabajando sus estudios por créditos en estudios de posgrado, lo cual nos ha permitido de alguna manera tener un alto promedio de eficiencia terminal. Es decir, en la Barra Nacional de Abogados tenemos afortunadamente un gran logro, que es justo que la mayoría de los alumnos se titulan en muy pronto tiempo, con las distintas opciones que ya les hemos abierto. Y por supuesto, también esto es de alguna manera el resultado de tener muy bajo, es decir, casi nulo, el índice de deserción. No tenemos prácticamente deserción en los estudios de licenciatura. Los programas de educación continua, que para los alumnos son sin costo, que se están trabajando de manera sistemática. Por supuesto, la apertura de algunos programas de máster en materia jurídica que hemos logrado a través de algunos convenios con instituciones, sobre todo en la Universidad de Almería o con la Universidad de Salamanca y algunos otros. Una área muy importante, si es que me está dando un poco de tiempo, las instalaciones de nuestro nuevo plantel. Seguramente quienes nos conocieron en la Colonia del Valle y nos vieron crecer saben que éramos una instalación que fue creciendo poco a poco y con el tiempo, pues evidentemente nos hemos ido consolidando. Hoy en día tenemos una nueva instalación digna de todos nuestros alumnos que está posibilitada hoy en día. Hace 2 semanas abrimos nuestro nuevo área de especialidad. El plantel nuevo lo inauguramos en el 2012 y ya hemos iniciado nuevamente la ampliación de la obra. Hoy por hoy les tengo también que compartir que tenemos ya nuestro Centro de Investigaciones Jurídicas, en donde evidentemente hay un gran trabajo por hacer. Estamos prácticamente consolidando todas nuestras áreas de interés y pues tenemos retos, ¿no? Tenemos mucho que trabajar, sobre todo en la parte de movilidad, en la parte de la conformación de redes. Tenemos que trabajar, por supuesto, en el aprovechamiento de las nuevas tecnologías para la investigación y trabajar en toda esta parte que supone el nuevo reto de la sociedad del conocimiento. Un nuevo plantel que evidentemente hoy por hoy se está institucionalizando y que da la apertura y la posibilidad de seguir formando a los futuros abogados en este país. Y bueno, pues creo que no me va a dar tiempo con estos 15 minutos. Gracias. Solicitamos la participación de la maestra Elizabeth Pérez Camacho, directora de la licenciatura en Derecho de la Universidad de Londres, Campus Ciudad de México. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, pues evidentemente también es un gusto poder compartir este foro, sobre todo con una temática tan importante y trascendental como es hacia dónde va la enseñanza del derecho. La verdad es que cuando el doctor Arellano, a quien le agradezco obviamente la invitación, me comentó de qué se trataba, pues empecé a hilar ideas, a pensar realmente qué poder compartirles, pero escuchando ahora a cada uno de los ponentes que me han precedido, bueno, pues me llevo todavía un cúmulo de ideas para saber realmente hacia dónde va la enseñanza del derecho o qué estamos haciendo. Creo que la enseñanza del derecho tiene para rato. Digo, si consideramos que el derecho existe desde el momento en que existe el hombre, el ser humano, y que se vio en esta necesidad de poder formar o crear sus propias normas de convivencia, pues evidentemente mientras el ser humano exista, pues seguirá existiendo el derecho. Sin embargo, también me quedo pensando que, bueno, hacia dónde va la enseñanza del derecho. De pronto me surgió por ahí un tema de pensar que puede ir en decadencia. Y en decadencia no propiamente porque no tengamos alumnos o porque se sigan creando
nuevas carreras, sino en decadencia, porque más allá de pensar en la formación de los futuros abogados, de los futuros licenciados en Derecho, pues también creo que debemos de empezar por preocuparnos y por trabajar en la cuestión docente. ¿Sí? Creo que no podemos pensar en cómo vamos a enseñarle a nuestros alumnos a darles estas herramientas, en que desarrollen ciertas habilidades, ciertas capacidades, si no procuramos esta parte tan importante que es de los docentes para que puedan enseñarles obviamente esta profesión. Entonces, ese es un punto, me parece que el primer reto que tenemos, que es la capacitación docente, porque me parece también que un punto importante es la brecha generacional que tenemos. Quizá la mayoría de los que hemos estado hoy compartiendo estas ideas, pues creo que somos de la generación X o de la generación tradicionalista. No me ha tocado encontrarme con algún colega que de pronto esté como coordinador o como director de la carrera que pues sea todavía de la generación millennial, ¿no? De la generación Z. Es un choque generacional que tenemos también con los maestros y con los alumnos, de poder utilizar las tecnologías, de querer salir un poco del sistema tradicionalista, que quizá fue con el que muchos de nosotros aprendimos el derecho. Muchos de nosotros escuchábamos pues de las llamadas vacas sagradas, ¿no? Que nos impartieron materias de Héctor Fisamudio, bueno, podría mencionar muchos, pero que quizá hoy en día que un alumno entienda este significado de una vaca sagrada, ¿no? Como quienes nos enseñaban el derecho, pues ya no es muy común. Y bueno, insisto, creo que la parte de los maestros, de los docentes, es muy importante que nosotros lo tomamos en cuenta, que sea nuestro primer reto dentro de las universidades, el poder capacitar, el poder hacer que nuestros maestros entiendan que no basta con ser excelentes abogados, tener una experiencia amplia en la materia, sino que también hagan suyo un modelo educativo, ya sea quienes todavía basan la enseñanza en un sistema conductivista o el constructivismo, o un sistema por competencias, que bueno, es el que en la Universidad de Londres pues básicamente manejamos, y que también obviamente lo combinamos con el sistema constructivista. Hemos visto en esta cuestión de los retos que tiene la enseñanza del derecho, es que bueno, los jóvenes hoy en día de pronto tienen una falta de compromiso, quizá de no les gusta leer, y decíamos, bueno, ¿cómo quieres formarte como abogado si no te gusta leer, si no quieres argumentar, si no quieres investigar? Muchos de nosotros a lo mejor cuando iniciamos la carrera pues pensábamos en una cuestión pues de justicia, y quizá también nuestros alumnos entran a la carrera con este pensamiento de imaginar o de visualizar al abogado como únicamente el que está dentro de un juzgado, hablando con un actor, un demandado, ya sea en la materia civil, en la materia penal, etcétera. Pero creo que el derecho va más allá, ya lo comentaban hace un momento. Lo importante es darle a conocer al abogado, a nuestros alumnos, perdón, todo el campo que tienen para estar ellos inmersos dentro del ámbito de la abogacía. No pensar que tenemos las materias como derecho administrativo, a veces hasta el constitucional o el fiscal, como materias de relleno. Yo también escuchaba hace un momento que de pronto se habla de que hagan las prácticas académicas, prácticas profesionales, de hacer convenios con el Poder Judicial, pero no escucho más allá de visualizar al alumno como un litigante, y creo que el derecho tiene muchas áreas que podemos explotar, y ese es uno de los retos, que nosotros podamos decirle a nuestros alumnos todas las áreas que tiene el derecho, que no solo es la cuestión de litigio, que pueden dedicarse a otras áreas. A mí me llamaba mucho la atención ver contadores que como segunda carrera siempre eligen la de derecho,
Muy pocas veces veo un abogado, o más bien nunca he visto un abogado que después quiere estudiar contabilidad o ser contador. Siempre al revés. ¿Por qué razón? Porque los contadores ven en el área del derecho fiscal, bueno, un campo que hay que explotar, donde finalmente hay mucha oportunidad económica y donde pocos abogados de pronto pues quieren explorar. Entonces yo creo que también esa es parte de los retos que nosotros tenemos que ver, que tenemos que manejar. Insisto, abrirles un contexto, un panorama a nuestros alumnos de hacia dónde vamos. Pero todo esto recae, como ya lo comentaba, pues en la cuestión del maestro, en la teoría del docente, en que necesitamos capacitarlos con unas cuestiones didácticas y pedagógicas. Con el manejo de las TICs ahora es indispensable y nosotros así lo vemos dentro de nuestras aulas y dentro de los programas. Si bien es un sistema presencial el que nosotros manejamos o un sistema ejecutivo, pues el uso de la tecnología, usar plataformas como Blackboard, Zoom, Edmodo, que si bien es cierto a los jóvenes eso es lo que les gusta, bueno, pues vamos a aprovecharlo, generar la investigación, que es un punto importante, pero investigación crítica, investigación científica, y que, como ya también lo decían hace un momento, no sea solo de investigar y de copiar y pegar. Creo que también nos toca generar buenos investigadores, aprovechando las cuestiones de la tecnología. Si al alumno le gusta investigar y le gusta bajar de internet toda la información, porque también tenemos que hacer uso de las bibliotecas digitales como Vilex o por mencionar alguna o que otra, pues entonces vamos a darles parámetros de investigación, una rúbrica, una lista de cotejo. Sabes que sí vas a investigar de internet, sí me vas a traer ciertos autores, pero bajo estos parámetros que vamos a revisar. Entonces creo que podemos de alguna manera aprovechar este gusto que tienen ellos por la tecnología, por las redes sociales, que ya a lo mejor no necesitan como tal acudir de forma presencial a una universidad, y creo que esto nos puede ayudar mucho, obviamente, para que ellos puedan desarrollar la investigación. Entender que hoy en día el litigio no solo se lleva en un juzgado o en tribunales, hoy en día se maneja un litigio estratégico, hablamos ya de una evolución de los derechos humanos, de derechos de primera, segunda, tercera, ya me parece que hasta quinta generación, y creo que es allá donde va la enseñanza del derecho, más allá del área civil, penal, que son áreas muy bondadosas. Bueno, pues tenemos que también explorar áreas del derecho energético, cuestiones que tienen que ver con la robótica, con el medio ambiente, que insisto, mientras existe el ser humano, pues existirá el derecho y seguiremos innovando y seguiremos generando nuevos espacios de estudio. Lo importante es que nosotros podamos inculcar a nuestros alumnos, en principio, el amor a esta profesión, entender realmente qué es el derecho, y a lo mejor aquí partimos desde la definición básica que nosotros podemos dar a nuestros alumnos sobre si es un conjunto de normas jurídicas, a quienes no está de acuerdo, sobre si es un sistema normativo, si es una ciencia. Yo creo que necesitamos darles todo el contexto, todo el panorama a nuestros alumnos de lo que pueden ellos desarrollar pues en esta carrera. Necesitamos desarrollar pensamientos críticos, necesitamos desarrollar pensamientos matemáticos. Nosotros hemos visto que, de pronto trabajamos con algunos empleadores como OCC o algunas plataformas que evidentemente requieren de la contratación de pasantes o de abogados, y nos piden que sean abogados o alumnos egresados con ciertas habilidades y con ciertas competencias. Ustedes recordarán quizá que antes, cuando buscaban a un abogado o en cualquier profesión, pues de los 3 candidatos se escogía al que podía estar menos preparado, o inclusive me atrevo a decir al menos peor, ¿sale? Y hoy realmente no pasa eso. Hoy realmente una empresa se puede llevar 2, 3 semanas, un mes, 2 meses en la selección y la contratación de la gente que necesita. ¿Por qué? Porque evidentemente lo que busca es
pues comprobar que el alumno, que su candidato, pues tiene ciertas habilidades y ciertas competencias, y eso pues tenemos que nosotros desarrollarlo dentro de las aulas. No basta, me parece, que como instituciones de educación superior podamos pertenecer a ciertos organismos, AMPADE, o tener cierta certificación o acreditación, ya sea con COPAES o otros organismos de esta naturaleza, si no llevamos a la práctica todo este cúmulo de conocimiento y riquezas que se generan en ese tipo de foros, o como el foro en el que estamos participando el día de hoy. Y bueno, también necesitamos tener presente que nuestra carrera, si bien es cierto, es del ámbito social, pues justo debemos de tener presente la cuestión de los valores que nosotros necesitamos inculcar en nuestros alumnos. Dentro del programa que nosotros manejamos en la Universidad de Londres, como les comentaba, pues sí, hacemos uso de plataformas, de las TICs para la enseñanza de los alumnos, pero también obviamente buscamos la práctica de campo, la práctica académica. Si bien es cierto, es importante la teoría, pero la teoría hay que llevarla a una realidad, ¿no?, social, que el alumno realmente experimente. Por ahí decían también hace rato, no solo buscar espacios donde lo enseñen a sacar copias o donde lo enseñen a hacer determinados mandados, ¿no?, en lugar de gestiones. Creo que esa parte a lo mejor a todos nos tocó vivir o experimentar, y creo que también es parte de la formación que deben recibir nuestros alumnos. El pensar que no van a llegar o difícilmente van a llegar a ocupar un escritorio como director jurídico de una empresa, que tienen que valorar, que tienen que empezar, obviamente, como se diría, ¿no?, de abajo a picar piedra en esta profesión, porque eso es lo que les va a dar la experiencia a valorar esta carrera. Y bueno, en la Universidad de Londres, pues evidentemente esa experiencia es algo que nos importa mucho trabajar. Apostamos mucho por la vinculación con el sector público y privado, y estamos también trabajando por generar intercambio con otras universidades, con otras escuelas. En la cuestión de la vinculación, los alumnos tienen que realizar en cada cuatrimestre una práctica. ¿De qué manera lo hacemos? Forma parte de su calificación. Es decir, por ejemplo, si ellos llevan el derecho procesal penal, pues el 50% de su calificación se obtiene de realizar una práctica, es decir, de llevar, de vivir, de experimentar lo que ven en la teoría en una práctica, donde ya sea en un reclusorio, en un despacho, algo que tenga que ver con la materia. De esta manera, pues nos permite que el alumno experimente el poder conocer el derecho de manera directa, tanto el derecho civil, fiscal, mercantil, aduanero, notarial, y pues que él realmente se dé cuenta de que tiene muchas posibilidades, un campo muy amplio, y sobre todo, como también hace un momento lo decían, experimentar si efectivamente es el área del derecho pues que quieren, en el que quieren ellos incursionar. Entonces, bueno, pues agradezco la participación la oportunidad de participar en este foro, y al doctor Arellano por hacer este foro también. Muchas gracias. Agradecemos la participación de la maestra Elizabeth y continuamos con el maestro Benjamín Rodríguez Peregrino, director de la Facultad de Derecho de la Universidad de Durango, Campus Morelia. Un fuerte aplauso, por favor. Pues muy buenas tardes. Muchísimas gracias a mi ex amigo, el doctor Sergio. Ex amigo, porque por ahí me acabo de enterar que a todos los ponentes invitados les avisaron desde hace un mes de que iban a participar en este evento. A mí, mi gran amigo y ex amigo al mismo tiempo, me avisó el día lunes por la tarde. Muchísimas gracias. También gracias a la maestra Delia por la invitación. Un servidor es el licenciado Cristian Benjamín Rodríguez Peregrino, quien tengo el gusto de participar en este evento. Un servidor tiene 37 años de edad. Actualmente, este año cumplo 18 años como docente. Por mi cuerpo corre orgullosamente sangre de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, quien me formó como abogado, pero además tengo 11 años y medio trabajando en la Universidad La Salle. Y actualmente, a partir de enero de este año, me incorporé a las filas de la Universidad de Durango, Campus Morelia. ¿Qué me ha permitido esta mezcla
de enseñanzas, de valores, de principios de estas universidades, a las cuales agradezco enormemente su formación como docente y ahora también como directivo, ver la enseñanza del derecho de una forma diferente. Extraño, sin duda extraño mucho mis clases y hoy me da mucho gusto poder tener un pizarrón tan grande y sentirme como que estoy en mis clases con mis alumnos. Soy enemigo del micrófono, pero trataré de usarlo lo mejor posible. Mi plática de los 15 minutos la quiero dividir en 4 etapas. Primero, alumnos y maestros. Posteriormente vamos a hablar de cómo la enseñanza actualmente del derecho. Tercera etapa, cómo se debería enseñar el derecho desde un punto de vista de un servidor. Y por último, ¿qué es lo que estamos haciendo en la Universidad de Durango, Campus Morelia? Bueno, para empezar, ¿cómo recibimos o qué es lo que recibimos en las universidades para formar a los futuros abogados? Llegan alumnos que en la mayoría de los casos, y siendo honestos, vienen con un bajo nivel educativo de la prepa. En contadas ocasiones con un nivel bueno. Y en raras y excepcionales ocasiones tenemos alumnos que llegan con un nivel excelente. Si a esto les agregamos que estos alumnos son seres humanos que traen una historia previa, que traen emociones, que traen sentimientos, que traen problemas familiares, problemas emocionales, problemas académicos, se empieza a complicar la situación. Si a esto le sumamos un poquito que tenemos alumnos que vienen de provincia, que son de la capital o que son de la ciudad, tenemos una mezcla muy interesante de qué es lo que vamos a formar o cuáles son los elementos que vamos a tener para formar los futuros abogados. Que para mí el término de futuros abogados ya no existe. Para mí son los abogados que México necesita el día de hoy. Ahora, dejemos de pensar en los abogados del mañana. Como muchos decimos, ustedes los jóvenes son el futuro de México. No, señores, ustedes son el presente y la realidad que México necesita como abogados. Entonces, tenemos que actualizarnos. Pero vamos a ir un poquito más adelante a ver este tema. La otra parte de este primer punto es los docentes. Parte fundamental y que agradezco también que me acompañen hoy un grupo de docentes de mi universidad. Parte fundamental para colaborar en la formación de los nuevos abogados, que tenemos 3 diferentes tipos de docentes o de maestros: el maestro clásico, el maestro actual y el maestro futurista. Coincidir y conciliar estas situaciones es un poquito o bastante complicado. ¿Por qué? Porque el maestro tradicional está aferrado, como lo dijo la compañera que me antecedió, ¿a qué? A venerar las vacas sagradas, los grandes maestros, que sí son un gran referente. Tenemos a los abogados modernos, actuales, que buscan un poquito más la práctica que la teoría, llevándose de la mano ambas. Y tenemos al maestro o al docente futurista, que todo lo quiere hacer con el teléfono, con la tableta, con el wifi, con todos los medios electrónicos que tenemos a su alcance. Pero que si a ese maestro le quitas el wifi, no trae su clase preparada, no puede dar o impartir una clase. Debemos mezclar, debemos amalgamar a estos 3 excelentes modelos de docentes para la formación de los nuevos abogados. La segunda parte es cómo se está enseñando actualmente el derecho. Considero desde un punto de vista que seguimos a veces en la mayoría de las universidades, voy a hablar en el caso concreto de mi estado, el estado de Michoacán. En muchas de las universidades seguimos con una educación o una formación clásica, tradicionalista, unilateral, intimidatoria hasta cierto punto, donde el maestro es el único que tiene el conocimiento verdadero. Donde lo que dice el maestro, el alumno lo tiene que anotar, memorizar y repetir el día del examen. Seguimos también valorando o calificando a nuestros alumnos mediante exámenes. Tú eres un alumno de un 7, tú de un 8, tú eres de un 10. Y en la vida profesional nos hemos encontrado a esos alumnos de 10 atrás de un volante de un taxi. A ese alumno de 7 lo vemos dentro del Poder Judicial, como juez, inclusive en algunos casos hasta como magistrados, y que te digan a decir ellos mismos en las pláticas: yo nunca fui un alumno de excelencia, pero yo hacía algo diferente.
yo comprendía el derecho. Debemos de dejar pasar esa enseñanza donde te dice que el maestro es el único que tiene el conocimiento real y verdadero. Tenemos que cambiar un poquito la enseñanza del derecho. ¿En qué sentido? A mí en la Universidad La Salle me dicen, te toca impartir clases a comercio internacional, administración, contabilidad, turismo y mercadotecnia. Cuando enseñamos el derecho para los futuros abogados puede ser sencillo, porque nuestro lenguaje es un poquito más técnico, más rebuscado, aun y cuando la mayoría de los casos los mismos estudiantes de derecho no lo comprendan. Pero dice, lo van a asimilar con el paso de la carrera. ¿Qué pasa posteriormente? Enseñar derecho a otras carreras donde los estudiantes no van a ser abogados, ahí es lo bonito, es lo emocionante, porque tienes que enseñar a esas personas, para empezar, ¿para qué les va a servir el derecho? Les dices, vengo a darle su clase, voy a ser el maestro de la materia de derecho. Yo no voy a ser abogado, yo no voy a ser licenciado, yo voy a ser mercadólogo, administrador, etcétera, etcétera. Cuando tú a una persona que no va a ser abogado le enseñas a comprender la importancia y la trascendencia del derecho en su vida, señores, le cambiamos la vida a esas personas. Y son un poquito abogados gracias a ti, docente. Aquí también debemos de cambiar esa mentalidad de la educación tradicionalista. ¿En qué sentido? ¿Por qué el maestro sigue con esa enseñanza rígida de que lo que él sabe en cuanto a la teoría y la práctica, el alumno lo tiene que asimilar como de él? ¿Por qué no permitimos que el alumno genere su propio conocimiento, que cree su propio estilo? ¿Por qué no le damos la oportunidad a practicar? La práctica. Los docentes clásicos tienen una excelente práctica, mucha experiencia. Pero ¿qué es lo que pasa? Yo creo que muchos de los que estamos aquí de la generación X nos vamos a sentir, digamos, vinculados, ¿sí? Te toca hacer una demanda de divorcio. Perfecto, muy bien. Según las bases y los artículos del Código de Procedimientos Civiles. Ya la terminé, licenciado, perfecto. Está mal. ¿Por qué está mal? Porque no es como yo las hago. No tiene mi estilo. Démosle la oportunidad a los estudiantes de derecho que creen su estilo. Simplemente nosotros acompañamos al estudiante ¿a qué? A generar ese conocimiento. Debemos generar aprendizajes significativos, que el alumno entienda para qué sirve el derecho y cómo se puede aplicar. Hay ocasiones en que nosotros como docentes, maestros de derecho, somos los primeros que cortamos las alas de los futuros abogados. A nosotros nos los encargaron ¿para qué? Para acompañarlos, orientarlos, no para mutilar sus sueños y las ganas de ser mejores. Algo también muy importante en esta etapa es, ¿por qué tenemos miedo al error? A la falla, no al fracaso, al aprendizaje. No le quiero enseñar la práctica en este momento que está estudiando porque que lo aprenda cuando esté afuera. No, acabo de leer ahora que me tocó investigar de forma express porque me avisaron el lunes que tenía una plática, un apartado que decía, el error es el mejor maestro. Y eso es una realidad. Para los estudiantes de derecho que están aquí presentes y que veo por ahí algunos atrás, la mejor manera de mejorar es equivocarse, es cometer errores. ¿Cuándo? En la universidad, en la escuela. ¿Por qué? Porque ahí vas a tener un compañero de vida, un compañero de ruta que es tu maestro, quien te va a decir, te equivocaste en esto, hay que corregir esto. Se vale equivocarse, estudiantes de derecho, en la universidad. ¿Cuántas veces? Las que necesiten para comprender qué hicieron mal y cómo lo pueden corregir. Afuera, en la vida profesional, ya no se puede equivocar uno, que a veces lo hacemos. Pero ¿qué situaciones o qué consecuencias trae esto con nosotros? Uno, en nuestras manos está el patrimonio de nuestro cliente. Está la libertad de nuestro cliente. Está la posibilidad que un padre pueda ver a su hijo en convivencia porque trae un problema de un divorcio. ¿Nos podemos equivocar? Yo creo que no. Yo creo que para eso estamos estudiando, para eso nos podemos equivocar y nos estamos capacitando y preparando y contamos con el apoyo de todos nuestros docentes.
pero tenemos que cambiar esa mentalidad de la forma de enseñar el derecho. ¿Cómo? Como aquí dice el tema y hacia dónde va la enseñanza del derecho. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo debemos empezar a enseñar y cambiar la mentalidad de las universidades y las escuelas de derecho? La primera pregunta es, ¿estamos cumpliendo como universidades con nuestros alumnos? ¿Estamos cumpliendo? Yo considero que no. Yo considero que estamos debiéndole a nuestros estudiantes. ¿Por qué? Porque estamos ante una generación, es cierto, una generación que todo lo quiere fácil, sencillo, tecnológico, sin el menor esfuerzo. No valoran en muchas ocasiones los estudios, a los docentes y la carrera que están formando. ¿Cómo tiene que ser la enseñanza? ¿Cómo tiene que cambiar? Tenemos que retomar la lectura, que el alumno lea los clásicos, los fundamentos del derecho, la doctrina, la jurisprudencia, tratados internacionales, todo. ¿Para qué sirve leer? Te contestan los alumnos, ¿por qué voy a leer si todo lo tengo en digital? Bueno, lee en digital, no, porque me arden los ojos después de 10 minutos. Bueno, ok. Si tú lees, vas a tener un mayor vocabulario, te vas a saber expresar mejor. Ok. ¿Qué más debemos enseñarle a los alumnos ahora en esta nueva etapa del derecho? A pensar. Parte importante, el alumno no quiere pensar, no quiere razonar, no quiere analizar. ¿Sí? ¿Qué más debemos enseñarle a los alumnos? A dialogar, a aprender a comunicarte. Hay conflictos internos entre un grupo, yo tengo un grupo de 4 alumnos que están por egresar y entre ellos están peleados, por lo menos 2 veces a la semana. ¿Por qué? Porque no dialogan, no saben comunicarse. Debemos enseñarle a los alumnos a seguirse preparando. Constante preparación, capacitación. Generarles ese vicio o esa hambre por jamás dejar de aprender. Debemos enseñarlos ¿a qué? A ser excelentes en lo que hacen. Yo creo que tienen ustedes a muchísimos estudiantes de derecho que están estudiando la carrera porque su papá es abogado, porque el abuelo es abogado, porque es la única opción que le tocó. Yo creo que no. Yo creo que los estudiantes de derecho, los futuros abogados, tienen que ser personas que, para empezar, amen el derecho, que quieran leer, que quieran investigar, que es parte fundamental, también que quieran investigar, que quieran dialogar, que analicen, reflexionen, argumenten. Por ahí hay una falsa idea que dicen que cuando somos pequeños y dentro de la familia te dicen, ese es el hijo que más alega, futuro abogado. ¿Sí? El abogado tiene que argumentar, tiene que fundamentar, tiene que analizar, tiene que utilizar medios alternativos de solución de conflictos. El alumno tiene que pensar que para un problema hay muchísimas soluciones. Y sobre todo recordemos que estamos formando no solamente abogados, sino seres humanos y personas. Ya se me va a acabar mi tiempo, pensé que va a ser un poquito más. Importante también, ¿qué estamos haciendo en la Universidad de Durango? Modificando nuestro plan de estudios, actualizando, apoyándonos en la opinión de nuestros docentes. ¿Qué más estamos haciendo? Estamos cambiando a la educación activa. Aprende a aprender. Las materias son con información transversal, todas están vinculadas y comunicadas. También en la Universidad de Durango estamos generando los vínculos. ¿Para qué? Para generar convenios con dependencias de gobierno, con instituciones. Acabamos de celebrar un convenio con la Federación Internacional de Criminología. Y bueno, se me acabó mi tiempo. Muchísimas gracias. Y abogados, algo muy importante, ya me voy. Amen la carrera, es la mejor carrera que eligieron y la mejor que pueden hacer. Excelente, muchísimas gracias.